Grupo CIPSE presenta. Buenas noches y bienvenidos a una emisión más del Poder de la Pluma, una emisión en la que hablamos de temas interesantes con las personas que escriben, los especialistas que escriben en la sección de Milenio Novedades. Esta noche hablaremos de la cultura maya. La cultura maya, de la que se tienen noticias ciertas al menos hasta el 1800 a.C. en Yucatán, se ha extendido a lo largo de los siglos sobre un vasto territorio que va de lo que hoy son Chiapas y Tabasco hasta Honduras e inclusive regiones de las montañas de Nicaragua. Los especialistas hablan de una asombrosa civilización asentada en esta parte de Mesoamérica que aún hoy sigue revelando sus misterios y deslumbrando al mundo. Para no ir más lejos, hoy vamos a centrar nuestra plática en los mayas que poblaron la península de Yucatán y la llenaron de monumentos, ritos y celebraciones que hablan de una inteligencia superior y una grandeza pocas veces alcanzada por otras civilizaciones. Se ha destacado siempre que hay miles de evidencias sobre el terreno, hasta 3.000 zonas arqueológicas datadas o al menos con fundadas sospechas de su existencia, si no es que más, de estos logros del pueblo privilegiado que se habló de tú con las estrellas. Una monumentalidad extraordinaria en sus edificios, cuya construcción obedeció siempre a un propósito, desde su orientación hasta su forma y su tamaño, hasta la ritualidad de sus ceremonias. En la cultura maya no había nada hecho al azar, gracias a la ciencia desarrollada en esa planicie de piedra. Hoy conocemos la exactitud de sus calendarios, la precisión con la que pronosticaban los ciclos del tiempo y el desarrollo de lo que hoy llamaríamos tecnología agrícola. Pero no solo lo que hay sobre la superficie de la Tierra habla de esta civilización asombrosa, ya que también en las profundidades de cuevas y cenotes hay evidencia de su cosmología y su interpretación de los misterios de la vida. De esta civilización y de sus logros, pero también de la necesidad de preservarla, vamos a hablar hoy con dos expertos investigadores que colaboran en el Poder de la Pluma de Milenio Novedades. Esta noche nos acompaña Carlos Evia Cervantes, espeleólogo, fundador y líder del Grupo Ajau, pionero en la investigación de cuevas y cenotes en la península y maestro investigador de la Facultad de Antropología de la Universidad Autónoma de Yucatán. También nos acompaña José Juchín Herrera, arqueoastrónomo de origen maya, descendiente de custodios de las zonas arqueológicas de Yucatán, director del proyecto del PUUC, colaborador de la NASA, descubridor del fenómeno de luz y sombra de Chivisaltún y conferenciante en Universidad de Estados Unidos. Además nos acompaña Martiriano Alcocer Álvarez, coordinador de la sección de opinión del Poder de la Pluma del periódico Milenio Novedades, periodista, maestro y escritor. Un tema interesante esta noche. Vamos a comenzar con José Juchín. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación, por compartir con ustedes un poco de experiencia. Gracias, jefe. ¿Cuántos años, por cierto? Como 37 años, 38 años. Ya profesionalmente. Sí. Porque pues, tu vida ha transcurrido en las zonas arqueológicas, ¿no? Uh-huh. Sí, así Pero es. vamos a hablar de la civilización maya y de los logros que deja. Sí, claro, podemos comentar la grandeza que lograron los mayas con la arquitectura, con las ciudades, la distribución de estos sitios arqueológicos y también el aprovechamiento del entorno que permitió que los mayas se asentaron en los lugares donde hoy vemos los sitios arqueológicos. Que son muchísimos, ¿no? Sí, de acuerdo al atlas, yo elaboré un atlas arqueológico a través de un sistema de información geográfico y actual todavía. Registramos 3.500 sitios arqueológicos en el estado de Yucatán. Entonces eso nos da idea de la cantidad de asentamientos y no quiero decir que son todos, hay aún sitios que no han sido registrados ni descubiertos, ¿no?
Carlos Evia, su experiencia en esta cultura maya. En primer lugar, muchas gracias por la invitación y para hablar un poco del tema que me ocupa, quiero poner en perspectiva algo muy importante. Hay una relación muy antigua entre las sociedades humanas y las cavernas, desde antes de que cruzaran el estrecho de Bering. Esas sociedades utilizaron las cuevas de manera consistente. Por eso no es raro que aquí en la zona maya encontremos las evidencias de ese uso continuo, y debo decir que hasta la actualidad. ¿Cuáles son esas evidencias? Básicamente están los restos óseos que se han encontrado en las cuevas, está el arte rupestre muy llamativo y muy polémico en cuanto a su interpretación. Por supuesto, las vasijas mayas, que son que es una constante en las más de 2.750 cavernas que Seduma ha censado. Y también un nuevo campo de estudio que se está desarrollando es la existencia de huesos petrificados o de huesos simplemente en las cuevas, y está dando lugar a un estudio que se llama zooarqueología, que es muy interesante y nos está mostrando esa interacción entre las cuevas y su entorno natural. La cultura maya está presente en esas evidencias que acabo de mencionar, y yo creo que estamos en el inicio de este estudio. Hay mucho más que hacer, hay cosas muy interesantes a la cual hemos tenido el privilegio de acceder gracias a la actividad durante 20 años del Grupo Espeleológico Ajau. Estamos cumpliendo 20 años de existencia y estamos conociendo lugares increíbles. Ojalá podamos platicar de eso más tarde. Ya el tema está en la Sí, mesa. Pero a mí me gustaría que nos conversaran tanto don Pepe, don José, como don Carlos, amigos de hace muchísimos años, por cierto, que nos comentaran qué significa todo esto, qué nos dice, de qué nos está hablando todo esto que hoy vemos, estos monumentos extraordinarios, estos hallazgos en las cuevas, en la pintura rupestre, estas maravillas de la matemática maya, por ejemplo, ¿no? ¿De qué nos está hablando? Todo esto nos está hablando de nuestra propia cultura, de dónde venimos. Estos sitios arqueológicos, estos entornos que nosotros vemos en los lugares donde están asentados los sitios, son parte de lo que nosotros somos. Entonces, el investigar la gran cantidad de vestigios arqueológicos que tenemos, bueno, necesitamos muchas vidas y muchos investigadores, muchos arqueólogos. Sin embargo, yo creo que el trabajo que ha desarrollado el instituto a través de 90 años de arqueología en el estado, eso dan una muestra clara de más evidencia. Chichén Itzá, como un sitio en donde se han registrado, ha hecho exploraciones, restauraciones, investigaciones en el asentamiento, pues tenemos un resultado que es lo que vemos hoy. Uxmal es otro sitio arqueológico en el que vamos hoy no solo investigando la arquitectura, sino que además tenemos un plan de manejo en el que estamos integrando trabajo arqueológico, trabajo de investigación, y además, bueno, pues vamos integrando a la comunidad en esto. ¿Por qué? Porque todos estos asentamientos son parte nuestra. Y entonces, en ese sentido, bueno, pues estos son como los dos sitios principales, pero existen otros 14 que también están abiertos al público y más de 1.500 más. Entonces dices, bueno, ¿qué tenemos? Tenemos mucha cultura, tenemos muchos vestigios arqueológicos y también, bueno, necesitamos educar, concientizar para que se conserven este patrimonio arqueológico. Entonces, y estamos hablando de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, todo el área maya, en el sureste, parte de Guatemala, bueno, todo lo que, los comentarios que escuchamos hoy en las noticias sobre, bueno, descubrimientos, sobre la arquitectura, sobre
enterramientos, bueno, nos hablan de esa grandeza lograda por nuestra cultura, que eso es nuestra, de todos nosotros, y que bueno, pues en tanto yo creo que tengamos conciencia para poder conservar nuestro patrimonio y nuestra lengua, vamos a seguir, vamos a tener arqueología y trabajo, investigación para muchas generaciones. Vamos a una pausa, estamos en El Poder de la Pluma, hablamos esta noche de la cultura maya. Si quiere comunicarse con nosotros, 930-1500. Estamos de regreso en El Poder de la Pluma, hablamos esta noche de cultura maya, hablamos con Carlos Evia de cultura maya. ¿Qué es lo que nos deja toda la investigación, que es enorme, de la que han hecho los espeleólogos? Bueno, en primer lugar estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el gran amigo Pepe Juchín, como yo le digo, que es cultura, pero también es historia. Para mí la historia es la madre de todas las ciencias. ¿Por qué? Cuando se encuentra unos restos óseos en cierta posición que denota el cuidado que tuvieron las personas de depositar, nos está mostrando que desde esa época muy antigua ya había nociones de la muerte. Se están encontrando ahorita en Quintana Roo esqueletos, restos óseos de humanos entre los 9 y los 11,000. Ya estaban yendo a las cuevas, ya las estaban utilizando. Sin embargo, la historia va progresando, la sociedad va cambiando y vamos a ver que en un momento dado aquellos cazadores recolectores se vuelven mayas, se vuelven zapotecas, se vuelven olmecas. Entonces, y dice uno, bueno, y al fundar las ciudades dejaron de usar las cuevas. Claro que no, siguieron utilizando, siguieron yendo por agua, por materiales pétreos, ahí hacían sus metates. Entonces se ve el uso prehispánico. Cuando llegan los españoles, estoy sintetizando mucho, cuando llegan los españoles, entonces van a practicar sus ritos que hacían de antes a la luz del día, lo tienen que practicar en forma que ahora se le llama pagana, ¿sí? Oculta, clandestina. Continúa la historia y los mayas no abandonan las cuevas. En épocas últimas hemos visto cómo los mayas han estado apropiándose de las cuevas, muchos de ellos, y en estos últimos años, las últimas décadas, el último giro de la historia es el turismo, que en un principio veíamos que estaba muy mal hecho, porque había mucho daño a las cuevas y a los sitios arqueológicos igual, pero hay una manera de cómo aprovechar estos lugares de tal forma que existe el beneficio para los mayas actuales, pero que también se conserve aquello que es el patrimonio y es donde están todas las facetas de nuestra historia. Ahí está listos para ser estudiado. Ni qué decir de la cerámica, que hay tantas cosas, el arte rupestre polémico, porque uno se pone a pensar, aquel que hacía el dibujo estaba emitiendo un mensaje que miles de años después quieren interpretar los que estudian arte rupestre, pero el código simbólico es otro. Entonces ahí tenemos un reto. Decía Martiniano antes de entrar al aire que Carlos nos hablaba del suelo para abajo y Pepe nos hablaba del suelo para arriba. Entonces, Carlos se va al inframundo, ¿no? A Xibalbá, y Pepe pues se va hasta el último de los cielos. Terrestre y celeste. ¿No? Espero llegar a los Bueno, pero al final esto mismo que explica Carlos de cómo aprovechar toda la sabiduría que hay y que han encontrado ustedes y lo que han hecho para restaurarla. Yo creo que, antes que aprovechar, hacer conciencia, Pepe, José, de que esto nos está hablando de algo muy grande, de cosas pues que no hay palabras para describir todo lo que de grande tiene esta civilización y todavía lo que nos falta descubrir, ¿no? De misterios, de ritos, de tantas cosas que están de una riqueza extraordinaria. Y primero conocerlo, después cuidarlo, después lo que decía Carlos del turismo, ¿no? Hay que cuidar muchísimo este aspecto. Pepe escribió hace poco de Chichén Itzá y decía que ya está llegando, si no es que ya llegó,
a su capacidad de carga, que ya no puede seguir soportando turistas, que no sigan mandando a la gente a Chichén, ¿no? Sí. Bueno, son temas interesantes que comenta Martiniano. Aquí lo que tenemos que considerar en el aspecto de investigación, el inframundo que comenta Carlos, que bueno, es parte de un conocimiento ancestral que muchos, incluso los abuelos de hoy, mantienen. Entonces, muchos monumentos que vemos en los sitios arqueológicos hoy es como la reinterpretación entre este espacio que nos lleva al lugar donde están los 13 niveles del supramundo y los 9 niveles del inframundo, que es el lugar de la oscuridad y el lugar que Carlos visita regularmente en sus exploraciones. Donde está su gusto. De ahí donde está el gusto, que tiene esa posibilidad de ser como un ancestro que sale del inframundo y puede regresar al inframundo, que también es una representación cotidiana que podemos ver en las vasijas prehispánicas. Entonces, los mayas que construyeron los monumentos visitaban de manera regular las cavernas, porque las cavernas son el lugar de la oscuridad donde estaba la muerte, pero también es el lugar donde pueden encontrar el sujuijá o el agua virgen que sirve para todos los rituales. Hoy día, en las comunidades hay más de 12 ceremonias que se siguen practicando y la principal es el chachac, que el maya de hoy no se ha desvinculado ni ha perdido como el lenguaje esta tradición ancestral que se sigue practicando. Bueno, pero esto existe desde antes, pero también convive en el momento en que se consolidan las grandes ciudades urbanas como Uxmal y Chichén. Y otra de las cuestiones es, como bien dice Martiniano, las cavernas, los sitios arqueológicos necesitan un plan de manejo. Un plan estratégico que permita una visita agradable en el caso de las cuevas, cuestión de seguridad, primeros auxilios, las mejores rutas, gente que van capacitando como el grupo AJAU que tiene un contacto con las comunidades y capacitando a la gente del lugar. Y en el caso de los sitios arqueológicos, un plan de manejo que permita dirigir todo el desarrollo de investigación, mantenimiento, limpieza de los sitios arqueológicos. Eso hoy por hoy no existe. Claro que sí, en Uxmal es el lugar donde tenemos un plan de manejo que permite tener a Uxmal como está. Claro, pudiera estar mejor, pero esto, bueno, pues también depende de otros aspectos. Sin embargo, este plan de manejo permite medir la cantidad de visitantes en cada espacio y darle un uso adecuado a nuestro patrimonio. Porque si en alguna manera nosotros rebasamos esa capacidad de carga, ya estamos poniendo en peligro el patrimonio. Entonces, bueno, pues nosotros mismos acabaríamos con él. Yo creo que hay que pensar en este aspecto, en estos planes estratégicos, tanto para las cavernas como para los sitios arqueológicos. Tendría que ser algo más que se multiplique, pues. No, que tengan un plan donde ¿En Chichén no existe? hay grupos, también tienen un plan estratégico también, pero también tiene que ser toda la promoción y todo el proceso tiene que ser acorde. Sí tenemos más gente, pero también tenemos que hacer investigación para hacer crecer el sitio y entonces, y aquellos 1,5 millones de gente que entra al año, bueno, pues va a diversificar las áreas y entonces el uso va a deteriorar menos que supongo yo que lo que sobra es espacio para investigar. Claro, exactamente. Y, entonces, y zonas para visitar. Zonas seguramente, para claro. hay muchas, ¿no? Pero también hay que abonar al trabajo de investigación y también y a ese planeamiento de la visita de sitios. Entonces, hoy llega la gente, bueno, los visitantes, y a veces, bueno, un arbolito para estar, bueno, ya no hay porque se ha deteriorado la superficie del terreno, entonces lo que queremos es planear bien todo esto para que el visitante vaya a disfrutar, no salga molesto, asoleado, porque no vio
nada que le atraiga, sino que hay No lo- que no lo dejaron cambiar, entrar no lo allá dejaron entrar abajo para a ver un la- lugar. No dejaron subir, eso Subir, pasa mucho sí, ahora, ¿no? sí. Entonces, también hay estrategias para hacer eso. Hay salas que se pueden integrar en el sitio para que aquello que no puede ver el visitante, en el caso de Chichén, el jaguar rojo, pues tener un área de interpretación en el sitio donde, bueno, no puedo entrar, pero aquí me lo están mostrando tal como es. Entonces, eso es abonar a el visitante, pero también proteger sobre todo el patrimonio arqueológico. Yo creo que hay muchas estrategias que hay que echar a andar. Bueno, ahí está la opinión de Pepe Huchim. Estamos hablando en El Poder de la Pluma de la Cultura Maya. Por favor, no se vaya. Vamos a una pausa y regresamos. El tiempo en televisión es poco, pero esta noche estamos hablando de la cultura maya y vamos a despedir Carlos Evia. Bueno, hay algo de la cultura que se debe decir y que es importantísimo. Le hemos dado mucho peso a lo material, pero existe un elemento de la cultura maya que es precioso, es la mitología. Es increíble que hasta hoy los mitos sigan tan vigentes y tan fuertes, como es el caso de los aluches, como es el caso de la serpiente Tzukam, el Cincimito, una galería de personajes que hoy día uno puede escuchar en cualquier comunidad maya, incluso en la ciudad de Mérida. He tenido la oportunidad de hacer entrevistas aquí y te hablan de aluches, te hablan de cosas. Entonces, yo estoy maravillado porque cuando empecé a estudiar mitología, pensé que iba a tener que hablar con los ancianitos. No. La gente, y es muy importante decirlo, los niños desde muy pronto empiezan a aprender, luego los muchachos, todo, y además en muchas colonias donde se asentaron se asentaron las personas que venían de los pueblos, se están reproduciendo los mitos. Yo incluso digo que en un momento dado, en Estados Unidos, ahí en California, ahí donde hay muchos mexicanos, yucatecos, ahí vamos a empezar a escuchar Vamos a mitos. exportar a luches, ¿no? Sí, ahí vamos a empezar a escuchar los mitos de Yucatán también. Muy buena, muy buena. Habrá que hacer un Poder de la Pluma hablando de la De la mitología. no, y creo que Sí. hay más que suficiente tema con Carlos y con Pepe de esto. Yo creo que hay una tarea que debemos continuar, no solo los investigadores, sino la sociedad, los hablantes de maya. Todas estas mitologías, todas estas creencias, a través de la lengua maya, es mucho más fácil llegar a ellos. Entonces, bueno, pues retomar nuestro lenguaje para poder comunicarlos con la gente que sabe de todos estos mitos. Y todos estos mitos también se ven materializados en la arquitectura, en las ciudades. Recordemos la leyenda del enano de Uxmal, que todo el mundo se la sabe, y la leyenda de Uxmal es precisamente para poder llegar a la explicación de la grandiosidad lograda en Uxmal. Básicamente, bueno, pues esta leyenda pues retoma, explica el gran Sacbé, el templo del adivino, el palacio del gobernador, que se lograron y que esto fue transmitiéndose de generación en generación para demostrar hoy día esa la grandeza lograda por nuestra cultura maya. Y eso, bueno, inicia con una leyenda, ¿no? Pues ya está, así están las cosas, la historia de un poquito de la cultura maya, de estos grandes señores que tienen mucho que contar. Les invito de una vez para que en próximos programas hablemos de mitología maya. No va a dar mucho trabajo que tengan, Bueno. ¿no? Porque les encanta hablar de ese tema. Antes Y que qué nada, bueno, ¿no? Qué bueno, claro que qué bueno. Gracias Martiniano, gracias Pepe, gracias Mucho Carlos. gusto. Encantado. Gracias, buenas noches.